Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender sobre el orden cronológico de los eventos de un libro. Las características del orden cronológico en una historia deben de tener eventos que nos indiquen un principio, palabras como luego, después y los eventos finales. Recuerden que todos los libros tienen la trama. La trama del libro consiste en los personajes, el escenario, los eventos, el conflicto y la solución. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en el orden cronológico, que significa en qué orden sucedieron los eventos del libro que estamos leyendo. Vamos a comenzar. El libro de hoy se titula Me picó la luna, por Elena Dresser, ilustraciones de Mónica Yanis García. El género de este libro es ficción realista y el propósito del autor es entretenernos contándonos una historia. La pregunta esencial del día es ¿qué vemos en el cielo? Lea acerca de lo que un niño curioso piensa sobre la luna. Esta pregunta la hacemos para hacer una conexión con nuestra lectura. Vamos a comenzar a leer y recuerda de poner atención cuando veas lo que sucedió primero, luego, después y finalmente. Vamos a comenzar. Macario tiene 3 años y ganas de saber mucho. Hace poco tiempo él creía que todo funcionaba con pilas y apagadores. Por las mañanas al despertar, siempre le decía a su mamá, se prendió el sol. Y al anochecer, antes de dormir, siempre le decía a su papá, se apagó el sol. Su primita es un poco más grande. Se llama Micaela y aprende muchas cosas en la escuela primaria. Micaela le enseña a Macario cómo funciona todo, los juguetes, las linternas, los aparatos y hasta los seres de verdad. Pero Macario es chiquito y le cuesta trabajo entender, como aquella vez cuando le regalaron los silbatos. El silbato de Micaela era color amarillo, con rayas naranjas, parecía un caracol. El silbato de Macario era color azul, con rayas verdes, parecía un pez. Micaela sopló con fuerza en su silbato. Entonces escuchó un precioso sonido como el piar de los pequeños pájaros. Pero Macario no sabía cómo soplar. De su silbato no salió ningún sonido, ni de pajaritos ni de pajarotes. Primero, Macario pensaba que todas las cosas funcionaban con pilas y que se prendían y se apagaban. Eso fue lo que sucedió en el primer evento. Ahora vamos a continuar leyendo para ver lo que sucedió luego. Así que Macario se enojó, puso el silbato sobre una mesa y dijo, el mío no tiene pilas. Micaela trató de enseñarle que los silbatos no usan pilas, que nada más suena si alguien lo sopla con mucha fuerza. Pero es difícil para el pequeño Macario entender que algo puede funcionar sin pilas o sin botones de encender y apagar. Una tarde, el vecino de enfrente trajo un pequeño conejo blanco para enseñarlo a los niños. El conejo estaba asustado, se movía mucho, como queriendo escapar. Pero cuando Macario y Micaela acariciaron su pelusa suave, el conejito se quedó muy quieto. Entonces Macario miró al vecino y le dijo, «Se le terminó la pila». El vecino soltó la risa, pero Micaela no. Con mucha paciencia, ella le enseñó a Macario que ese conejo tibiecito era de verdad, que estaba vivo, y que todos los seres vivos se mueven sin pilas, sin cables y sin apagadores. Micaela también dijo a su manera que los seres de verdad gritan, muerden, patean, rasguñan y algunos hasta pican. Aquí vemos lo que sucedió luego. Luego, su prima Micaela le explica cómo funcionan y se mueven las cosas que no llevan pilas, por ejemplo, el silbato y también el conejito. Vamos a continuar para ver qué sucedió después y para ver nuestro orden de eventos. Macario la escuchó con atención, pero solo abrió los ojos muy grandes y dijo, ¿sí? Macario se quedó pensativo por varios días. Comenzó a mirar con mucho cuidado todo lo que veía moverse. El ventilador, las hormigas, los aviones y los pájaros. Macario ya no hablaba tanto de pilas ni de apagadores. Parecía que al fin comenzaba a entender cuáles son seres vivos y cuáles no. Su prima Micaela le dijo muchas veces, hay cosas de verdad y hay cosas de
mentiritas. Pero una noche hacía tanto calor dentro de la casa que la familia entera decidió salir al jardín para tomar aire fresco. La noche estaba muy tranquila y la familia también. Se escuchaba el canto de ranas y de los grillos. Los grandes hablaban. Micaela, sentada en su pequeña silla, jugaba con una muñeca. Macario, sentado en la hamaca, descubría el movimiento de la luna. Y los mosquitos, siempre tan molestos, molestaban a todo el mundo. Después de largo rato de estar sentado mirando el cielo, Macario preguntó: Papá, ¿la luna funciona con pilas muy grandotas, grandotototas como la pila de tu coche? El papá contestó: No, ¿cómo va a usar pilas? La luna es de verdad, se mueve sola. Macario se quedó en silencio, sentado con la boca abierta mirando a la luna gorda. Recordaba todo lo que le dijo Micaela de los seres de verdad. A veces gritan, muerden, patean, rasguñan. ¡Ah! De pronto, Macario sintió un piquete en la punta de la nariz. Brincó del susto, ¡ah!, y se cayó de la hamaca. Entonces, después de que Micaela le explicara a Macario cómo funcionaban las cosas, Macario sale al jardín y observa la luna. Su papá le dice que se mueve sola y luego siente un piquete y se cae de la hamaca. Eso fue lo que sucedió después en nuestro orden cronológico. Ahora vamos a ver qué sucede finalmente al final de la historia. Y ahí, tirado en el pasto, Macario gritó: ¡Papá! ¡Me picó la luna! Ese fue el final de la historia. Finalmente, Macario pensó que le había picado la luna, pero en realidad era solo un mosquito. Entonces, eso fue el final de la historia. Ahora ya acabamos de hacer el orden cronológico, que quiere decir que dijimos los eventos del libro. Fuimos a ver qué sucedió primero, lo que sucedió después, luego y lo que sucedió al final del cuento. Recuerden que este cuento tenía un conflicto. El conflicto fue que Macario piensa que todas las cosas se prenden y apagan. Y la resolución del conflicto fue que con la ayuda de Micaela, ella trató de enseñarle a Macario cómo funciona cada cosa. Y eso fue parte de la trama del libro. Ya que terminamos de hacer el orden cronológico, siempre recuerda de usar palabras como primero, luego, después y final para enseñar lo que sucedió en orden cronológico en libros de ficción. Ya terminado esta historia. Gracias y espero te haya gustado. Hasta luego.